Los ácidos grasos generalmente se caracterizan por la presencia de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, con algunas variantes que pueden incluir nitrógeno y fósforo en el caso de los fosfolípidos. Los ácidos grasos son una cadena lineal de carbono e hidrógeno. Tienen una cabeza compuesta por un grupo carboxilo, el cual es COOH, que es polar, o sea, que es hidrofílico, y una cadena hidrocarbonatada larga, que no es polar, por lo tanto es hidrofóbica. Pueden variar en longitud y en la saturación de enlaces, pues ya sean saturados o insaturados. Los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de grasa en el cuerpo. Consisten en 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. La unión se realiza mediante enlaces éster, donde el grupo OH del glicerol reacciona con el grupo carboxilo de los ácidos grasos y por lo tanto van a liberar agua. Fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una estructura similar a los triglicéridos, pero uno de los ácidos grasos es reemplazado por un grupo fosfato, una molécula de colina, serina o etanolamina. Esto crea una cabeza polar, la cual es hidrofílica, y 2 colas no polares, que son hidrofóbicas, lo que les permite formar bicapas lípidas en las membranas celulares. Tenemos también los esteroides. Los esteroides son moléculas con una estructura de anillo carbonado fusionado. El colesterol es un ejemplo común de esteroides y es un componente importante en las membranas celulares. Bueno, una clasificación de los lípidos a tener en cuenta es cuando son saponificables e insaponificables. Los saponificables contienen ácidos grasos. Estos se dividen en simples y en complejos. Los simples podrían ser acilglicéridos y séridos. Los séridos son ceros. Y los complejos, que son fosfolípidos y glucolípidos. Bueno, tenemos los lípidos ahora insaponificables. Estos no contienen ácidos grasos, por lo tanto vendrían siendo terpenos, esteroides y prostaglandinas. Bueno, los ácidos grasos saturados son un tipo de ácidos grásicos que no tienen enlaces dobles en su cadena de carbono y son formados principalmente por átomos de carbono y de hidrógeno. Su estructura química consiste en una cadena alifática de carbonos con un grupo funcional ácido carboxílico en un extremo. La relación entre los grupos funcionales y las propiedades físicas de las moléculas de ácidos grasos saturados se puede explicar de la siguiente manera. Primeramente, el punto de fusión y su estado físico. Los ácidos grasos saturados tienden a tener puntos de fusión más altos en comparación a los ácidos grasos insaturados. Esto se debe a que los enlaces simples entre los átomos de carbono y en la cadena alifática son más fuertes y requieren más fuerza para poder romper. Bueno, en la segunda parte, la solubilidad en agua. El grupo funcional ácido carboxílico en los ácidos grasos saturados puede formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Esto hace que los ácidos grasos saturados sean solubles en agua en cantidades limitadas. Pero a medida que aumenta la longitud de la cadena alifática, la solubilidad en el agua disminuye. Bueno, finalmente las propiedades intermoleculares. Las fuerzas de Van der Waals son las principales fuerzas intermoleculares en los ácidos grasos saturados debido a la falta de enlaces dobles y grupos funcionales. Cuanto más larga sea la cadena alifática, más fuertes serán estas fuerzas intermoleculares, lo que contribuirá a un punto de fusión más alto y a una mayor viscosidad en el estado líquido. Entonces se podría decir que la presencia del grupo funcional ácido carboxílico y la longitud de la cadena alifática en los ácidos grasos saturados influye en sus propiedades físicas, lo que determinará si son sólidos o líquidos a temperatura ambiente y sus comportamientos químicos y físicos en diferentes condiciones. Fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones atractivas débiles entre átomos o moléculas debido a las fluctuaciones en la distribución de electrones. Los ácidos grasos saturados, que consisten en largas cadenas hidrocarbonadas, pueden experimentar fuerzas de Van der Waals con otras biomoléculas que contengan átomos con electrones. Puentes de hidrógeno. Aunque los ácidos grasos saturados no contienen grupos funcionales con átomos de hidrógeno donadores o aceptores, pueden interactuar con otras moléculas que sí los tienen. Por ejemplo, los grupos de hidroxilo de algunas moléculas, como los grupos de hidroxilos de los azúcares, de los glúcidos o los aminoácidos. Así sí pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua y otras biomoléculas en su entorno. Interacciones hidrofóbicas. Los ácidos grasos saturados suelen ser hidrofóbicos, lo que significa que tienen una afinidad reducida por el agua. Esta propiedad puede llevar a formación de agregados o micelas en soluciones acuosas. En presencia de agua, las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos saturados tienden a agruparse para minimizar su interacción con el agua.
formando estructuras micelares. Esto es especialmente relevante en la formación de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Los ácidos grasos saturados se encuentran en una gran variedad de alimentos, tanto en productos de origen animal como en productos procesados. Algunos alimentos de los cuales se pueden obtener son las carnes rojas, los productos lácteos, el aceite de coco y el aceite de palma, manteca de cerdo, aceite de cacao, frutos secos, carne procesada, bollería y alimentos procesados y ya. Algunas funciones de las biomoléculas de los ácidos grasos saturados es que son componentes importantes de las membranas celulares donde contribuyen a mantener la integridad y la fluidez de las membranas. Estas también se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo y se utilizan como fuente de energía cuando el cuerpo lo necesita. Al ubicarse en el tejido adiposo sirven como aislamiento térmico, ayudando a mantener la temperatura corporal. Actúa como una capa de protección para los órganos vitales como el corazón, hígado y los riñones. Estos ayudan en el transporte y la absorción de vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E y K. El exceso de ácidos grasos saturados puede causar diversas enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas debido al aumento de colesterol LDL, también accidentes cerebrovasculares por la presión arterial elevada, también diabetes tipo 2 debido a la resistencia a la insulina, obesidad por el aumento de calorías, también colesterol alto, hipertensión, inflamación y otra enfermedad en el cuerpo autoinmunes como artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Bueno, y la deficiencia de ácidos grasos puede causar enfermedades o problemas como la pérdida de cabello, piel seca, cicatrización deficiente, pérdida de peso, retraso en crecimiento de niños y adolescentes, y en casos graves puede contribuir a afecciones como enzemas, psoriasis, problemas de fertilidad y retraso en el desarrollo.